Bien, señores, muchas gracias por su audiencia. Nosotros estamos en BAO Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche. Para todos ustedes, 96.1 de Quisqueya FM, 98.5 para la región del Cibao y en internet, quisqueyafmrd.com. Para retransmisiones, nosotros le pedimos que accesen a nuestro Linktree de Instagram y ahí podrán ver todas las opciones que tenemos para su degustación en línea. Vamos desde YouTube, pasando por Facebook y hasta Spotify, dentro de todo el abanico de lo que es la Internet. Muchas gracias por su audiencia y estamos con Tanya Valete. Tanya, bienvenida. Hola. A mí me unen muchísimas cosas a Tanya. Me une la memoria, me une el fanatismo por el cine y los libros y me une sobre todo una amistad que se vio interrumpida por eventos fortuitos, eventos muy necios de mi parte, pero que ahora estamos retomando con toda la felicidad de parte mía y toda la buena onda de parte de Tanya. Yo te doy las gracias por estar aquí, Tanya. Gracias a ti, Rubén, y buenas tardes a todas y a todos. Es un placer. Ya le había dicho a Rubén que tengo una gran pasión por la radio, transmitida por mi papá, mi abuelo. Uh-huh. Nosotros somos una generación marcada por la radio. Yo recuerdo que entre las bondades de la radio, que hay quienes dicen que la radio ya no existe, que es otra cosa. Yo digo que la radio, como todos los medios, ha evolucionado mucho. No desaparece, la radio, inclusive hay quienes dicen que es un tema de seguridad nacional, mantener la radio. Hay quienes dicen que la amplitud modulada del AM es un tema de seguridad, seguridad pura y dura. Pero que la radio se ha convertido en otras cosas. Además, nada se destruye, todo se va transformando al paso del tiempo. La radio se ha servido de la Internet para convertirse en lo que es hoy, en un medio que anteriormente era puro audio, ¿no? Que era el medio primordial cuando nosotros éramos muchachos, que decían que era el medio más eficiente porque todo el mundo tenía un radio. Yo recuerdo que en esa época los locutores eran personajes muy engolados, eran personas de voces profundas, penetrantes, y voces que quedaban quemadas en nuestra memoria. Y bueno, a partir de ahí, yo siempre la radio nos acompañó en términos de lo que fue nuestro crecimiento y formación intelectual. Yo recuerdo Woody Allen, que lo dice en Días de Radio, que la radio es un acompañante de toda la cultura que tú tienes cuando estás creciendo. Y bueno, no sé cuáles son tus impresiones de la radio. Sí, yo tengo varias vivencias, relaciones con la radio desde mi infancia. Ya dije, ¿no?, que una parte viene de las memorias de mi papá y de mi abuelo cuando nos visitaba. Mi papá era un fanático de la pelota, como todo buena dominicana. Uh-huh. Y era lo que nos acompañaba al amanecer y incluso puedo hablar de casi la madrugada, ¿no? Porque él se dormía con la radio prendida y seguía, yo escuchaba desde mi habitación esas voces que nos acompañaban, ¿no? Para mí, sobre todo, es una voz que acompañaba. Exacto. Pero también está esa otra versión de la radio que era la que me acompañaba durante el día,
con las muchachas del servicio. Y era ya Radio Guarachita, era la radio Exacto. también como un servicio público, ¿no? La radio que anunciaba cuando se moría alguien en un pueblo, la que anunciaba cuando se le acababa la leche a un niño y hacía falta que le llevaran el dinero. La radio era el internet, era WhatsApp, era... Exacto. Y me viene la música, en mi relación con la bachata. Viene de mi infancia con la música que escuchaba Laura, que era quien me cuidaba y cocinaba en la casa, ¿no? Entonces, sí, es una relación entrañable la que tengo con la radio y que ahora, desde otro lugar, la tengo ahora con mi hija, porque mi hija se pasa todo el tiempo escuchando podcast. Y entonces yo siento que estoy escuchando la radio de nuevo. Porque ella está... todo el tiempo, o sea, una buena parte de su tiempo, mientras lee, ella está escuchando podcast, ¿no? Y entonces yo digo, esta es la radio. Pero ese es su radio, exacto. Ese es su radio. Es el medio que ella tiene a mano. Ajá. Sí. Y me encanta eso, ¿no? Me encanta. Mi mamá era una fanática de 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos. Sí. Y luego yo amaba... De 100 canciones yo recuerdo, qué bonito es recordar. 100 canciones y 1.000.000. Óyeme, eso me formó, me marcó de una forma muy especial. Sí, con eso cuando se acababa la pelota, mi papá ponía 100 canciones, 1.000.000 de recuerdos y eso me dormía. Y luego una voz que me acompañó ya en la adolescencia fue la voz de José Enrique Trinidad. Con su programa, ¿cómo era que se llamaba ese programa de él? Que ponía nueva canción, y bueno, recuerdo a Cuchi Elías también en la radio, ya entonces ahí eran las voces amigas, ¿no? Que acompañaban a uno. Sí. Tanya, otra cosa que nos une a nosotros es el amor por el cine. Tú eres la directora general de Altos de Chabón, la Escuela de Cine. Vienes de Cuba. ¿Cuáles son las experiencias que tú reuniste en Cuba? Las experiencias que más talaje te dieron para tú asumir las cosas en Chabón. Bueno, eso es... Cuba fue una experiencia intensa. O sea, mi segunda experiencia cubana, yo la divido en... Exacto, porque tú fuiste primero estudiante. Fui primera promoción acá junto con Juan Basanta y Jaime Gómez. Sí. Y luego esa segunda oportunidad que me regaló la vida, porque así lo veo, para mí fue así como hacer un doctorado en gestión pública. Y más específicamente, ¿no? Así gestión cultural. Pero lo público, y sobre todo lo público en un estado como el Estado cubano, ¿no? Un estado socialista en donde todo es público, fue para mí de gran formación. Yo decía cuando estaba allá, a veces en esos días intensos de política, decía, de aquí ya yo me puedo ir a República Dominicana a candidatearme para presidente de la República. Porque sí. Sí, es un puesto de alta responsabilidad política y de confianza también, ¿no? Sí. Entonces, mi interlocutor principal era el ministro de Cultura, pero también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Entonces, yo tenía que estar todo el tiempo lidiando con esos ministerios, tomando decisiones de mucha responsabilidad, además. Con lo cual, el Ministerio de Educación, me imagino. Sí, el Ministerio de Educación no tanto, a veces para algunas cosas puntuales, pero la escuela, al ser una escuela de artes, no está ligada a educación, sino a cultura. Era que cultura era mi ministerio de enlace. Pero sí, fue una experiencia intensa.
a ratos difícil, pero muy estimulante también, mucho crecimiento. Para mí, bueno, crecer es estar creciendo es lo que le da sentido para mí a estar viva, ¿no? A seguir sobre la tierra. Entonces, desde ese lugar fue muy importante todo lo que viví allá y me di cuenta, estando allá, que dentro de todas esas áreas que tenía encima de mí, porque allá yo no era solamente directora de la escuela a nivel académico. O sea, yo también era directora de la escuela a nivel administrativo, Sí. entonces a nivel gerencial, todo, ¿no? Pero estando allá me di cuenta que a mí en realidad lo que me gustaba más era lo académico. Y dentro de lo académico, el diseño de un plan académico, ¿no? Entonces, cuando Dominique Bludor me propuso que le diseñara una carrera de cine, además me dijo, pero quiero además que la dirijas. Bueno, para mí fue un gran reto porque lo otro lo hice fuera de acá, ¿no? Y yo estaba, o sea, para mí era es un compromiso mayor yo hacer eso para República Dominicana, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene el que se formen cineastas con un criterio que es el criterio que yo pienso que deben tener, ¿no? Entonces, sí, ahí de verdad que me fue de mucha ayuda la experiencia que tomé en la Escuela de Cine de Cuba. En esos 4 años en el que estuve muy vinculada a la formación dentro del modelo de las grandes escuelas de cine, ¿no? Porque Cuba, la Escuela de Cine de Cuba está dentro de las grandes escuelas de cine. Cuando tú fuiste estudiante, ¿qué lugares comunes tiene con la escuela de hoy? Yo supongo que no es la misma. Sí, es la misma. Es la misma. Sí, eso me lo preguntaban mucho y yo decía que sigue siendo la misma escuela. Ha cambiado el contexto geopolítico y eso en lo que influye es en lo económico. Pero la escuela a nivel de lo que fue su objetivo fundacional, que es el de formar cineastas, cuadros del audiovisual para la región, pues lo sigue siendo. Con un alto nivel de calidad en sus profesores, con mucho rigor. Y bueno, sí, a nivel económico se ve sacudida de vez en cuando. Exacto. La suerte es que los profesores siguen cobrando lo mismo que cobraban desde sus inicios y ninguno se queja. Tiene un cuerpo ahí de profesores que no necesariamente tiene la misma, que políticamente no tiene nada que ver con Cuba, pero que sin embargo aman mucho la escuela. Eso es importante, ¿no? Sí. Decirlo. Porque no es que los que van allá son cineastas patria o muerte. O sea, allá va todo tipo de cineastas con visiones muy distintas. Pero lo que los une es el amor a ese proyecto. Sí. La gente piensa que dirigir una escuela como San Antonio de los Baños es un paseo en el parque o un viaje a la playa, como quien dice. Y se nota que tú no tuviste un viaje a la playa. No. Sí. No, para nada. Tuve momentos muy difíciles. ¿Cuáles, por ejemplo? No, qué sé yo, eso no. Pero sí, tuve momentos en los que yo sentía que, bueno, en lo que tuve que decir, yo estoy aquí para que este proyecto siga en pie. Exacto. Pero supongo que... Y por momentos sentía que... Se tambaleaba. Que se tambaleaba, ¿no? Entonces... Sí, pero supongo que eso le pasa a cualquiera que esté en una escuela, de cualquier tipo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que está ese componente que te dije, ¿no? Ese componente político. En un momento... Fíjate qué pasa. A mí me tocó un momento difícil dentro de lo que han sido los últimos, qué sé yo, 20 años de
de la Revolución Cubana, o sea, me tocó el momento de traspaso entre Fidel y Raúl. Y la gente piensa que no, la gente piensa que es todo lo mismo. Y no, se sintió el cambio. De cara al público es todo lo mismo, y más nosotros que somos especialistas en jugar el juego de otro. Exacto. Desde fuera, ¿tú me entiendes? Pero no, y la gente me decía, pero ¿cuándo es que las cosas van a cambiar en Cuba? Y yo decía, no, las cosas en Cuba están cambiando todo el tiempo. Y ellos están haciendo las cosas de manera tal que ese cambio permanente haga que los cambios radicales no se lleguen a efectuar. Pero sí, cuando hubo el cambio de Fidel a Raúl, por ejemplo, fue un cambio que implicó para nosotros una gestión política que no necesariamente acompañaba cosas que para Fidel eran importantes, como esa escuela, porque fue el que tomó la decisión de que esa escuela existiera. Y que pasara lo que pasara, esa escuela tenía que estar ahí, había que apoyarla en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a veces yo sentía que costaba hacer entender eso. Y luego para Fidel era muy importante también América Latina, el Caribe, que esa diversidad convergiera ahí y se conociera y se crearan sinergias. Hicieran cine juntos. Claro, eso fue el objetivo fundamental. Eso fue como la formación de la escuela de San Antonio de los Baños, de cine y televisión, ¿no? Porque es importante decir esto, que era de cine y televisión. Sigue siendo. Sí, porque... ahora incluye nuevos medios, ahora dice televisión y nuevos medios. Sí. Pero sí. Sí, era como la república, la pequeña república donde iba una diversidad de estudiantes y era una respuesta ante la concentración académica en las dos principales escuelas de los Estados Unidos, que eran UCLA y NYU, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces era como otra opción, y ahí se nota la visión del gobierno cubano, de Fidel Castro. Sí, fue la visión de Fidel, eso hay que decirlo. Sí, y entonces junto a García Márquez, que era el acólito principal de él, en esas gestiones, pues ahí se formó. Pero bueno, ¿qué experiencias tú trajiste de allá para la formación aquí de la Escuela de Artes de Chabón? Sí, yo creo que mi experiencia fundamental... ¿Cómo tú miras al público? ¿Cómo tú miras al estudiantado? Sí, yo creo que mi experiencia fundamental fue darme cuenta de que la formación en cine tiene que ser más abierta, que esta cosa de decir esto es ficción, esto es documental, esto es experimental, que había que formar ya como con otro criterio de darles a los estudiantes todas esas opciones de formas de hacer cine y que ellos eligieran su propio camino. O no, ni siquiera hay que elegir su propio camino, sino decir, bueno, ahora se me ocurrió una idea que funcionaría muy bien para un documental y el año próximo voy a querer hacer una ficción. Exacto. Porque en ese sentido la escuela de Cuba es más ortodoxa. Sí. Y entonces yo me fui de ahí con la idea de que había que enseñar el cine de otra forma. ¿Y por qué? Porque ya el cine que se está haciendo es diferente. Entonces ya, fíjate que incluso hay muchos festivales que han quitado las categorías de ficción y documental y tienen una sola categoría de competencia, ¿no? En donde incluyen
documental, ficción, experimental, lo que sea. Y no solamente eso, sino que incluyen cortometrajes, que hay competencia, compiten de igual forma cortometrajes, largometrajes. Entonces, me parece que ayuda muchísimo a la libertad creativa, sí. ¿no? Y yo, bueno, soy una defensora de eso, y de respetar los procesos creativos también. Cada quien tiene su propio proceso, su propio tempo, y un poco con todo eso en la cabeza fue que me senté a armar el diseño que tiene la carrera de cine de Chabón, ¿no? Es algo que a mí me hubiese gustado implementar en Cuba, pero sabía que era... Te ibas a enfrentar sí, me iba a unos monstruos, hay unos dragones. Sí. Eso sabía que iba a ser difícil allá. Entonces acá, por suerte, pude empezar desde cero con una carrera, ¿no? O sea, yo misma hacer el diseño. Eso sirve. Para mí eso es. Sí. Eso fue lo mejor que me pudo Un clean pasar, slate, ¿no? como dicen los irlandeses. Sí, y además eso agradezco la confianza que me dio el equipo directivo de la escuela, ¿no? Me dieron así como carta blanca, o sea, diseña la carrera que te gustaría y bueno, y que me apoyaran. Ya sabemos que el apoyo es fundamental, o sea, no solamente... crea algo, haz un diseño y después vamos a empezar a decirte esto sí, esto no, sino créalo y bueno, y vamos a apoyar esas decisiones que hayas tomado. Sí, un poco eso yo diría que es así como lo que marcó mi experiencia en Cuba, que me llevó a cuando me senté a hacer el diseño de esta carrera, pues tomar las decisiones que tomé. Qué bien. ¿Tú conoces un libro de Paul Bowles que se llama Creía que mi padre era Dios? De Paul Auster. Paul Auster. Sí. Yo lo vivo mencionando aquí. Ese libro. Sí. Estas son como de las cosas. Sí. Que todo el mundo tiene una historia. Ajá. Sí. Fabuloso. Es fabuloso ese libro. Por cuanto es lo que él dice, lo que dice el propio Auster, que fue, bueno, eso fue un programa de radio que él tenía en National Public Radio, y la gente le mandó muchísimas cartas y le hizo su historia. Su historia no personal, sino la historia más relevante que ellos. Y ese libro yo recuerdo que yo lo tenía en mi casa y yo lo tenía tan anotado, tan lleno de anotaciones al margen, que el libro estaba más gordo. Claro. Yo me lo llevo. Sí, yo el mío me lo llevo donde quiera que voy. Sí, es bueno releerlo y releerlo. Sí, es un libro que me acompaña. Las lecciones que hay ahí son buenísimas. Tú editaste un cuento mío, sin saberlo. Así mismo, que salió en Animales Antiguos, con la fotografía de Jaime Guerra, que era El lugar escondido, y tú fuiste que me dijiste, pero ese cuento está ahí, ese cuento no hay que hacerle nada. Para que tú veas, uno anda demasiado complicado con las cosas y uno se complica mucho la vida con el tono, con las cosas que hay que ponerle un cuento. Y yo estaba muy preocupado con el desenlace y Tania me dijo, no, hombre, no, Rubén, no le hagas nada, no le hagas más nada a ese cuento. Fue un alivio. Redondo estaba. Sí. Fue un alivio. Tanya, el cine está en un buen momento aquí. A mí me parece que está en el mejor de los momentos. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. No nos lo creemos todavía. Lo mejor es que no nos lo creemos. Estamos creciendo. No hemos llegado todavía a la cima. Nos falta mucho. Pero todo indica que va a ser cuando lleguemos, que vamos a llegar bien duro, como que vamos a llegar bien fuerte. ¿Qué tú piensas? Sí, no, pero incluso sí, podemos pasarnos ahí en una subida sostenida. Sí. Sí, esa cima no tiene por qué detenerse, porque lo malo de cuando sube es que después empieza a bajar. Exacto. Entonces lo mejor es mantenerse ahí, sí. sube sí. y ya. Mira,
Yo la verdad es que no soy la más indicada para decirte lo contrario. Más que nada porque estoy trabajando con el cine del mañana. Cuando uno está formando, está... o sea, yo veo hacia adelante. Lo que veo ahora también me gusta. Hay una diferencia enorme entre lo que era el cine, ir al cine y ver cine dominicano. No te voy a hablar ni de 10 años, podemos hablar de hace 5 años. Sí. Entonces, sí, se siente, me encanta ver documentales en el cine dominicano y que lo que se está haciendo también en todos los sentidos tiene ya está una cosa que estoy sintiendo y que me alegra es que estoy viendo ya historias que tienen un contexto, que era lo que más, por lo menos yo echaba en falta, ¿no? Que veía historias que podían estar sucediendo en cualquier lugar y tú decías, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando con esto? Pero ya sí, da gusto sentarse a ver una película dominicana en la cual hay un contexto y hay una... El contexto es más importante en el cine caribeño o en cualquier cine naciente, por cuanto, bueno, tú ves películas ganadoras de Óscar como Avatar, que puede ser una película de vaqueros igual. O sea, tú agarras los Na'vi y lo convierte en indios y pone a los vaqueros, los americanos, y pone... ¿Tú me entiendes? Sí. El contexto es muy importante en nuestro cine, en un cine naciente, porque el contexto es lo que te ubica en el tiempo y en el espacio, claro, y el que decide por dónde va la historia y cómo van a ser los personajes. Entonces es muy importante eso que tú me estás diciendo. Sí, y lo que le da trascendencia también. Sí, lo que hace que no se quede solamente en el entretenimiento. No tengo nada en contra del cine de entretenimiento. Es importante que exista. Pero hay otras cosas también aparte, claro, de entretenido. Sí, no, y puedes entretener, pero al mismo tiempo reflexionar y llevarnos ahí a que uno salga del cine y que aquello, y sobre todo sí, que sea un cine, digamos que más exportable, que sea un cine que pueda trascender la isla. Como yo he tenido mucha experiencia de vivir fuera de acá, ya, no solamente en Cuba, sino en Europa, me puedo dar cuenta de que la mayoría de la gente no sabe que nosotros existimos. Exacto. Nosotros los dominicanos somos muy agentados, creemos que somos... es un concepto isleño. Sí, es muy isleño, pero aquí excede un poco. Sí. Y más que nada, sí, en el Caribe, tú mencionas Cuba y todo el mundo sabe. Exacto. Y cuando yo estaba en Europa, más que nada, a mí me tocó tener que decir, mira, tú conoces Haití. Ah, sí, bueno. Nosotros somos la otra parte de la isla, porque no tenían la menor idea. Y luego hay otra isla en el Caribe que se llama Dominica, y mucha gente la confunde, incluso a nivel de correo. Hay cartas, muchos correos de acá que llega a la Dominica, ¿no? Porque creen que es ese país. Entonces, sí, no, yo pienso que estamos en un muy buen momento, tanto por el cine que se está haciendo ahora, como por la mucha gente que se está formando, tanto en el país como fuera del país. También hay gente que se está formando fuera, o gente que termina aquí una parte de su formación y se va a terminarla afuera. Yo solo digo a mis estudiantes, ustedes son demasiado jóvenes, una buena parte, ¿no? A los 19 años tú no puedes empezar a hacer películas porque te falta vivir mucho. Exacto. Entonces váyanse. Que te formes, es mejor que te formes. Que te formes, que vayas a museos, que leas mucho, que escuches mucha música, que vivas. Hay que vivir, hay que estrellarse, hay
hay que sufrir, hay que hacer que ese mundo interior crezca. Sí. Y entonces ya estarás preparado, como diría Rilke, para empezar a hacer cine, ¿no? Pero bueno, y luego otra cosa que hace que estemos en un buen momento es la ley de cine, ¿no? El apoyo que hay ya también a nivel tanto público como privado, con los incentivos fiscales. Así que sí, yo creo que hay que ser optimistas y también estar agradecidos con que se hayan dado todas las condiciones. Yo creo que aparte de la ley de cine, que ya tiene, ¿cuántos años funcionando? 11 años, imagínate. Ya tiene 11 años. Para mí, la formación de la escuela de cine, Altos de Chabón, y la de INTEC también. Sí. La de INTEC también, hay que decirlo. Pablo estuvo aquí y es muy grato. A mí me interesa mucho eso, que ver a mis amigos que toman las riendas de esas instituciones. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es importante tener un marco teórico para tú arrancar las cosas. Si tú no tienes un marco teórico, tú arrancas las cosas desde cero y te basas en la pasión de tu corazón. Y eso no siempre es la mejor guía. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú le dices a un gaffer, tú le dices a un escritor de guiones, o tú le dices a un fotógrafo, vamos a fotografiar esta escena, vamos a escribir esta escena, vamos a iluminar esta escena. Y el gaffer va a ir y va a agarrar los equipos y la va a iluminar. El fotógrafo va a poner la cámara, el guionista va a agarrar su máquina de escribir. Pero si no tiene la formación, el guionista le va a dar más trabajo, va a durar más tiempo para escribir una escena eficiente. Si un guionista no tiene concepto de lo que es el propósito dramático de una escena, por ejemplo, va a durar muchísimo tiempo para pulirla y ¿tú me entiendes? O sea, es importante, es muy importante y yo creo que nosotros en ese sentido hemos entrado por la puerta grande. Sí, es que tiene que tener formación. Sí, hay que tenerla. Y uno ve la diferencia. Sí. Uno ve la diferencia cuando ve una película de alguien que no ha estudiado cine. Sí. Porque hay una cuestión elemental, que es un lenguaje. Exacto. O sea, el cine tiene un lenguaje. Y eso es como el A, E, I, O, U. Tienes que ir a la escuela para aprender todas las reglas gramaticales. Y exacto. El cine funciona de la misma manera. O sea, es construir sentido a partir de unir una imagen con otra. Exacto. Entonces, uno se da cuenta muy pronto cuando está viendo una película con alguien que no estudió cine. Hay otra cosa que te puede salvar si no estudiaste cine, que es la cinefilia. O sea, tú puedes, ahí tenemos a Tarantino. Bueno, tenemos a muchos, pero menciona a Tarantino por mencionar a alguien que está a la mano. Que está a la mano, exacto. ¿no? O sea, ¿de dónde viene la formación de Tarantino? De ver de la cine, cinefilia, de ver mucho cine. Entonces, ese es otro lugar, ¿no? Bueno, pero además de ver buen cine. Exacto. Entonces, sí, tú puedes llegarle también por ahí. Sí, pero eso es aprender a hablar solo. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y no todo el mundo, además, tiene el genio. Exacto. Porque también eso hay que decirlo. Sí, está la cinefilia, el genio. A Orson Welles, que con 24 años hizo El Ciudadano Kane. Exacto. Pero bueno, o sea, eso Orson Welles no sé cuánto. No nace todos los días. No nace todos los días. Entonces, sí, yo estimulo a todo, a todos los y a todas quienes que puedan estudiar cine, y que nunca es tarde para eso, porque a veces alguien dice, no, pero ya yo he hecho 5 películas, ¿para qué me voy a poner? Hay cursos pequeños, hay
qué sé yo, incluso hay no solamente desde el lugar de la formación como realizadora, te puedes decir, me voy a tomar un taller sobre crítica, y desde la crítica aprendes muchísimo, ¿no? Exacto. Entonces, por decir algo, pero sí, o sea, te digo, me siento optimista porque veo mucha gente formándose acá y sé que nuestro cine va a ir va a seguir escalando, porque estoy en un lugar desde el cual soy protagonista de esa formación, ¿no? Y no me cabe la menor duda de que está sucediendo. Porque sí, todo no es alabanzas, ¿no? Todo no es alabanzas. Sí. Hay películas que y habrá sus tropiezos también, sí, ¿por qué no? Habrá... Es normal. Sí. Pero uno ve películas que tú dices, esta película pudo haber estado mejor. Exacto. Y los fallos están en eso, en la falta de conocimiento de un lenguaje. Sí, sí. Tanya, tú dijiste algo sobre la orientación de la escuela, sobre el experimento, lo experimental. Y me mencionaste festivales donde ya se han eliminado las nomenclaturas. Eso te ubica a ti, no a ti, a la escuela, dentro de una oferta académica que es de vanguardia, en cierta forma. Sí, yo diría que sí. O sea, fue el diseño, tiene ese espíritu vanguardista, sí, anticanon. Sí. Y eso se lo digo a los estudiantes el primer día de clase. Aquí ustedes no están, para nosotros no le vamos a decir, esta es la forma de hacer cine. Hay muchas maneras, se trata de que ustedes encuentren la suya, de que ustedes encuentren el lugar desde el cual ustedes van a mirar, porque ustedes van a pasarse estos 2 años acá creando su poética, su universo, escuchando, destapando eso. Bueno, una de las cosas que yo sí sufro mucho en este país con el cine son las bandas sonoras. No, eso. Porque tú sientes, y no por cómo estén hechas a nivel técnico, es por lo desperdiciadas que están. Por todo lo que todas las capas que tú puedes agregarle a una película a partir de la banda sonora, capas narrativas, expresivas, y que están ahí. A veces tú solamente escuchas los diálogos y música y algún que otro ambiente, pero no escuchas ahí una construcción en la cual tú estés narrando. Tienen que ver la conversación. Y, claro. Entonces, la conversación, déjame decirte que cuando estudié en Cuba, yo tuve clases de sonido, sí, con la conversación, con Walter Moore, sí, que fue el sonidista y el que creó el diseño sonoro y la mezcla de la conversación. Sí, entonces esa es una de las cosas que en la Escuela de Cine de Cuba a uno le destapan esos oídos desde el primer día. Y si tú te das cuenta, la mayoría de la gente que pasó por esa escuela, de los realizadores y realizadoras, tú ves sus películas y existe una banda sonora con varias capas. O sea, el sonido es importante, el sonido está ahí para contar. Y bueno, nosotros en la escuela, acá en Chabón, estamos también trabajando mucho eso. Y sí, creo que es una de las tareas pendientes del cine dominicano. Sí. Las bandas sonoras. Insisto, no a nivel técnico, hay muy buenos técnicos y muy buenos creativos dentro del sonido acá en el país, pero creo que los realizadores y las realizadoras tienen que ponerse las pilas con eso y darse cuenta de todo lo que están desperdiciando por ahí, ¿no? Porque sobre todo los oídos no tienen párpados. Exacto. Están ahí todo el tiempo. Todo el tiempo activos. Todo el tiempo activos, ¿no? Y no tienen márgenes, no hay un cuadro. Tanya, yo oigo mucho
una frase que Arturo Rodríguez puso muy de moda aquí y que, como todas las frases, es mal interpretada y mal utilizada por las generaciones posteriores. Arturo decía que se le acabó el dinero, que a fulano se le acabó el dinero para hacer esa película. Sucede que viene al caso, como tú sabes, como bien sabes, el dinero no se acaba, el dinero tú lo tienes desde antes. Tú tienes un presupuesto fijo para hacer una película. Tú ya has calculado, tú has hecho el breakdown, tú lo has presupuestado, tú haces ese ejercicio 1000 veces. Entonces, el crítico de cine que utilice esa expresión para decir que una película no está terminada es un desconocedor, por decir otra cosa, por no decir otra cosa, de la intríngulis de cómo se hace una película. Ya con la banda sonora es otra cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, decir que una película está hecha al estilo de Martin Scorsese es que tiene música todo el tiempo. No es así. No es así porque Scorsese le da un sentido. El maestro. Tiene un sentido El musical. maestro. Inclusive, yo estaba viendo en estos días Taxi Driver, que la pusieron en Netflix. Yo la he visto unas 25 veces. Y yo me di cuenta de aspectos, de acentos particulares, estilísticos, que hoy alcanzan su epítome en la plástica de él, en la puesta en escena de él, y que no son más que atisbos, ¿tú me entiendes? Guiños que están ahí, que están presentes ahí. Pero bueno, esos serán otros 500. ¿Qué ve Tanya Valete? ¿Qué lee Tanya Valete hoy día? Ok, si yo te digo, dime 10 libros, hay un problema, Tanya, hay un problema. Los muchachos no leen. O leen de otra forma. Leen de otra forma. Sí. Forma que a mí me pasa, que yo también, a veces yo siento que no leo tanto como antes. No, yo no leo tanto como antes, pero es un asunto biológico. Pero, pero yo me paso horas metida en los agujeros negros, en lo que mete a uno Internet. Sí. Horas, y qué es lo que yo hago durante todas esas horas, y qué es lo que puedes hacer tú, y qué es lo que hacen estas nuevas generaciones. Estamos leyendo. Exacto. No es otra cosa. O sea, yo no utilizo mucho la internet para ver cine. O sea, yo regularmente tengo links que me mandan, tengo muchos amigos programadores de festivales, o bueno, tengo plataformas donde veo las películas, pero eso tengo como mi determinado momento para eso. Pero yo soy una persona muy curiosa y para mí Internet es una maravilla. Para mí también. Es una maravilla. Yo me la paso todo el tiempo investigando. Exacto. Me meto en un tema y sigo buscando. El que no sabe es porque no quiere actualmente. El que no sabe es porque no quiere. Y el que no quiere aprender es porque le dio su gana. Porque ahí está Internet. Sí. No, yo digo, Dios mío, pero si yo hubiese tenido esto cuando era una niña. Lo más beneficioso del mundo, exacto. ¿Por qué? Porque una cosa es asunto tuyo, ¿tú me entiendes? Muy personal. Claro. De qué tú vas a buscar, la calidad de la información. Entonces, si tú vas a buscar TikTok, si tú vas a buscar lo que tú quieras, hay ahí. Entonces, a mí la Internet es democrática, ¿eh? Sí, de pura democracia. Y luego a mí me maravilla, aprovecho y disfruto mucho todos los archivos. Exacto. Ahí. Archivos sonoros, archivos visuales. Yo consumo mucho, sobre todo eso te digo por mi gran curiosidad, que me lleva a, cuando me encuentro con un tema que me interesa, yo puedo amanecer ahí buscando. Sí. Entonces creo que hay mucha gente que consume también de esa forma y que está leyendo. Y es una nueva forma, o sea, no solamente... yo sí no leo libros, por ahí yo todavía compro libros,
Leo muchas correspondencias. Ahora mismo estoy leyendo un libro de una realizadora belga, Chantal Akerman, que Sí. se suicidó hace algunos años. Hizo un libro muy hermoso que se llama Mi mamá ríe, que me costó mucho encontrarlo porque quería además Y yo no leerlo. sabía que ella se había suicidado. Sí, sí, ella se suicidó precisamente poco menos de un año después que murió su mamá. Eso fue algo que la golpeó mucho. Estrenó una película en el Festival de Locarno que se llama News from Home, en el cual, no, not News from Home, en el cual ella, que es sobre su madre, y como al mes se suicidó. Y lo último que había escrito había sido este libro, que es un libro muy duro y muy potente. Y me estoy releyendo ahora también un libro de teatro de Augusto Boal, de Teatro del Oprimido, que es un brasileño que fue profesor mío en Cuba. Y estoy metida en eso ahora porque estoy trabajando, me está dando vueltas en la cabeza una maestría de dirección de actores y eso, que estamos trabajando con un actor y una actriz de acá muy reconocidos, y entonces estoy metida ahí en el mundo de la dirección de actores, el teatro y todo eso. Eso leo. Y luego, ¿qué veo? Pues veo mucho cine experimental, que me gusta mucho, pero también me gusta mucho el cine narrativo. O sea, a mí me gustan las buenas películas, el buen cine. No tengo ningún tipo en ese sentido, no soy nada... se me fue la palabra. No discrimino. No discrimino para nada. Eso me encanta de la gente joven. Me encanta eso de mi hija. O sea, mi hija le gusta cualquier música. Ella empezó escuchando la música que yo escuchaba, la música que yo tenía en mi iPod. Y después ella te recomendó música. Y entonces después ella empezó a acumular su música, pero también la música de su papá, que tiene 20 años más que yo, y tal cosa, y eso, y o sea, tiene una apertura, y así le pasa con el cine, así le pasa con la literatura, pero así le pasa a todos ellos. A mí me encanta eso. Sí, me así encanta. Es Rebeca, así es Armando, así son igual. Me encanta. Nosotros discriminábamos muchísimo. Sí. Y entonces pero también era esto. el sentido de cerrazón que tenía nuestro mundo. Eran mundos más cerrados, no estaban tan abiertos, no tenían la internet, tenían internet. Y entonces esa cosa, me gusta esto, si te gusta esto, no te puede gustar lo otro. ¿Pero no. quién dijo? Tenemos cosas que aprender, Sí. Suerte que nos damos cuenta, porque hay quienes no se dan cuenta. Hay quienes no se dan cuenta, y eso me gusta de eso. O sea, qué lujo tenemos de tener hijos e hijas que tienen ese nivel de apertura. Exacto. Y luego, en mi caso, de estar en contacto con todos los jóvenes y las jóvenes con quienes estoy en contacto a diario, ¿no? Y me doy cuenta de eso, o sea, de cómo es posible que te pueda gustar todo. ¿Por qué yo no fui así? ¿Por qué me perdí tantas cosas? ¿No? Una frase de Armando que él me dijo, a mí me gusta todo, papi. Que yo le pregunté, dije, ¿te gusta eso? Y él me dijo, a mí me gusta todo. Todo me gusta a mí. Y a mí me pareció como tan raro. Yo me quedé mirándolo y dije, bueno, pues felicidades. Los otros días estaba Julia escuchando Ruinas con Nini Cafaro. Sí. Sí, pero ella estaba ahí escribiendo mientras escuchaba. Decía, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Y digo a veces, qué loca está. Sí. Pero está completamente desquiciada. Ay, Dios mío. Ruinas. Bueno, está bueno para terminar este programa. Ruinas de Nini Cafaro. Mira, yo te quiero recomendar El Faro.
El Faro, The Lighthouse. De Virginia Woolf. O la película. La película. Ah, sí, la película sí, la vi. De Roger Eggers. Sí, me gusta mucho. Es una película donde cuidan la banda sonora. Sí, sí. Eso te oprime ese sonido del faro. Tania, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias. ¿Y qué fue eso? Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado aquí y haber compartido con el público toda parte de tu vida. Quedó Francia por tocar, pero eso lo vamos a dejar para cuando tú hagas el podcast aquí con Julia. Sí, no, eso ya es otra historia dentro del mundo del pequeño Adams. Sí. No, gracias a ustedes. Ha sido un gran placer, porque además, como estuvimos hablando al principio, la radio es un gran placer para mí. Sí. Y haré todo lo que sea posible para apoyarla siempre. Ok. A ustedes, cuídense, nos vemos ahorita y cuiden a otros.